El sol se alzaba sobre el horizonte del Nilo como lo había hecho durante milenios, pero para Khaemwaset, este amanecer particular del año 1279 a.C. marcaba algo especial. Como guardián principal del tiempo solar en el templo de Ra en Heliópolis, tenía la responsabilidad de determinar el momento exacto en que comenzaría la ceremonia más importante del faraón Ramsés II. No había relojes, no había campanas que sonaran automáticamente. Solo había él, sus instrumentos de sombra, y un conocimiento transmitido a través de generaciones de observadores del cielo. Te puedes imaginar la presión que sentía mientras ajustaba cuidadosamente el gran obelisco de granito que servía como onomón principal del templo. Esta estructura, de más de 20 metros de altura, no era simplemente un monumento decorativo, era el corazón de un sistema de medición temporal tan preciso que podía determinar no solo la hora del día, sino también la época del año con una exactitud que rivalizaba con nuestros instrumentos modernos. El trabajo de Khaemwaset comenzaba antes del alba. Cada mañana, cuando las estrellas aún brillaban débilmente en el cielo oriental, salía de su humilde vivienda de adobe ubicada junto al complejo del templo y caminaba descalzo sobre las piedras frías del patio sagrado. Sus pies conocían cada irregularidad del suelo, cada marca tallada en la piedra que indicaba las posiciones cruciales donde las sombras caerían a lo largo del día. El obelisco no estaba solo. A su alrededor, dispuestos con precisión matemática, se encontraban una serie de marcadores más pequeños. Estelas de piedra caliza, pequeños pilares de basalto y placas de metal pulido incrustadas en el suelo. Cada uno de estos elementos había sido posicionado después de años de observación y cálculo. Los antiguos egipcios habían dividido el día en 24 partes iguales, siglos antes de que esta división llegara a Europa, y el sistema de Khaemwaset era capaz de medir cada una de estas horas temporales con una precisión asombrosa. La primera tarea del día era verificar la orientación. Khaemwaset utilizaba una técnica llamada la observación de la estrella polar, aunque en realidad la estrella que él observaba no era exactamente la misma que nosotros conocemos como estrella polar. Debido a la precesión de los equinoccios, la estrella Tuban en la constelación del dragón servía como referencia norte para los antiguos egipcios. Con un instrumento llamado merjet, una vara de visión con una plomada, Khaemwaset podía verificar que todos sus marcadores estuvieran perfectamente alineados. El merjet era una herramienta sorprendentemente sofisticada para su simplicidad aparente. Consistía en una vara recta de madera de sicómoro, perfectamente equilibrada, con una cuerda delgada y una pequeña piedra atada en uno de sus extremos. Cuando se sostenía verticalmente, la plomada indicaba la dirección exacta hacia el centro de la Tierra, pero Khaemwaset había aprendido a usar este instrumento de formas que iban mucho más allá de sus aplicaciones obvias. Observando las estrellas a través del merjet en las primeras horas antes del amanecer, podía determinar no solo la orientación norte-sur, sino también calcular con precisión el momento exacto en que el sol aparecería en el horizonte. Esta información era crucial, porque el momento del amanecer variaba a lo largo del año, y las ceremonias religiosas debían sincronizarse no con un horario fijo, sino con los ritmos naturales del cosmos. Mientras los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse por el horizonte oriental, Khaemwaset iniciaba la fase más crítica de su trabajo diario. La sombra del gran obelisco comenzaba a moverse, y él debía seguir su progreso con una atención que no podía permitirse ninguna distracción. Tenía ayudantes jóvenes escribas en entrenamiento, pero la responsabilidad final recaía sobre él. Los ayudantes se posicionaban en puntos específicos alrededor del complejo, cada uno con una tablilla de arcilla y un estilete. Su trabajo era registrar el momento exacto en que la sombra del obelisco tocaba cada uno de los marcadores, pero momento exacto significaba algo muy diferente en el mundo de Khaemwaset de lo que significa para nosotros. No había segundos que contar, ni minutos que medir. En su lugar, utilizaban un sistema basado en la observación de múltiples fenómenos simultáneos. Cuando la sombra alcanzaba el primer marcador de la mañana, Khaemwaset observaba no solo la posición de la sombra, sino también el color del cielo, la intensidad de la luz solar, la temperatura del aire e incluso el comportamiento de los animales sagrados del templo. Los ibis sagrados, por ejemplo, tenían patrones de comportamiento tan regulares que servían como relojes vivientes. Khaemwaset había aprendido que estos pájaros comenzaban su vuelo matutino hacia el río exactamente cuando la sombra del obelisco indicaba lo que nosotros llamaríamos las 7:30 de la mañana.
El sistema que utilizaba era increíblemente complejo. No se trataba simplemente de marcar horas iguales a lo largo del día. Los antiguos egipcios entendían que la duración de las horas variaba según la estación. En verano, las horas de día eran más largas que las horas de noche y en invierno ocurría lo contrario. Este sistema, conocido como horas temporales o horas estacionales, requería ajustes constantes en las posiciones de los marcadores. Khaemwaset mantenía un registro meticuloso de estos ajustes en papiros que guardaba en una cámara especial del templo. Estos documentos, escritos en jeroglíficos con una caligrafía precisa y elegante, contenían no solo las observaciones diarias, sino también cálculos complejos que predecían las posiciones de las sombras para días, meses e incluso años en el futuro. Era un trabajo que requería no solo habilidades de observación, sino también un dominio profundo de las matemáticas egipcias. Los números con los que trabajaba Khaemwaset no eran los mismos que utilizamos nosotros. El sistema egipcio se basaba en fracciones unitarias. Todas las fracciones se expresaban como sumas de fracciones con numerador 1. Por ejemplo, en lugar de escribir 3.4, los egipcios escribirían 12.14. Este sistema, aunque puede parecer complicado desde nuestra perspectiva moderna, tenía ventajas específicas para los cálculos astronómicos que realizaba Khaemwaset. Una de las tareas más desafiantes era determinar los días de los equinoccios y solsticios. Estos momentos cruciales del año calendario requerían observaciones que se extendían durante semanas. Khaemwaset debía medir no solo la longitud de las sombras, sino también sus direcciones precisas. En los equinoccios, la sombra del obelisco al mediodía apuntaba exactamente hacia el norte. En los solsticios, alcanzaba sus posiciones más extremas hacia el noreste o noroeste. Pero había algo más que hacía el trabajo de Khaemwaset especialmente fascinante. Él no trabajaba solo con el tiempo solar. Los antiguos egipcios tenían también un calendario lunar y uno de sus trabajos más complejos era reconciliar estos dos sistemas temporales diferentes. La luna no sigue exactamente los mismos patrones que el sol y predecir los días de luna nueva y luna llena requería cálculos que se extendían años en el futuro. Para esto, Khaemwaset utilizaba un dispositivo llamado Decanal Star Clock, un sistema de observación de estrellas que dividía la noche en 10 horas. Diferentes estrellas servían como marcadores para diferentes épocas del año. Cuando una estrella particular aparecía en el horizonte oriental, justo antes del amanecer, Khaemwaset sabía que había llegado el momento de cambiar a un nuevo conjunto de marcadores nocturnos. La precisión de este sistema era asombrosa. Los egiptólogos modernos han descubierto que los antiguos guardianes del tiempo como Khaemwaset podían predecir eclipses solares y lunares con una exactitud que no fue superada en Europa hasta el Renacimiento. Pero lo más impresionante es que todo este conocimiento se transmitía oralmente y a través de la práctica directa. No había libros de texto, no había manuales escritos. Solo había maestros como Khaemwaset que enseñaban a sus aprendices a través de años de observación paciente y repetición constante. El día de trabajo de Khaemwaset no terminaba cuando el sol se ocultaba. Las noches eran igualmente importantes para su labor. Utilizando el merjet y un instrumento complementario llamado Bai, podía dividir la noche en 12 horas iguales, observando el movimiento de las estrellas circumpolares, estrellas que nunca se ocultan debajo del horizonte debido a su proximidad al polo celeste. El Ba era esencialmente una vara de visión con una pequeña ranura en uno de sus extremos. Apuntando esta ranura hacia diferentes estrellas a lo largo de la noche, Khaemwaset podía determinar el tiempo nocturno con la misma precisión que lograba durante el día con sus relojes solares. Era un trabajo que requería no solo conocimiento técnico, sino también una resistencia física considerable. Las noches egipcias podían ser sorprendentemente frías, especialmente durante los meses de invierno. Pero quizás lo más notable del trabajo de Khaemwaset era su conexión profunda con la vida religiosa y social de su comunidad. Los tiempos que él determinaba no eran abstracciones matemáticas, eran los ritmos que gobernaban la vida de miles de personas. Las ceremonias del templo, las festividades públicas, los periodos de trabajo y descanso, incluso los momentos apropiados para plantar y cosechar, todo dependía de sus observaciones y cálculos. Cuando el faraón Ramsés II decidía construir un nuevo templo o iniciar una campaña militar, los astrólogos reales consultaban con guardianes del tiempo, como Khaemwaset, para determinar los momentos más propicios. Estos cálculos involucraban no solo consideraciones astronómicas, sino también creencias religiosas complejas sobre los periodos favorables y desfavorables del año. Pero ¿qué pasaba cuando las nubes cubrían el cielo durante días enteros, haciendo imposible la observación directa del sol y las estrellas? ¿Cómo mantenía Khaemwaset
la precisión de su sistema temporal cuando los elementos naturales conspiraban contra él. La respuesta a cómo Khaemwaset mantenía la precisión temporal durante los días nublados revela uno de los aspectos más ingeniosos de la medición del tiempo en el antiguo Egipto. Cuando las nubes cubrían el cielo del valle del Nilo, algo relativamente raro pero no imposible, especialmente durante los meses de invierno, los guardianes del tiempo no dependían únicamente de los instrumentos solares. Habían desarrollado un sistema complementario basado en relojes de agua que funcionaba las 24 horas del día, independientemente de las condiciones meteorológicas. El reloj de agua de Khaemwaset era una obra maestra de ingeniería hidráulica. Consistía en un recipiente de alabastro bellamente tallado, con forma de cuenco truncado, que se llenaba de agua hasta una marca específica al amanecer. El agua goteaba lentamente a través de un pequeño orificio perfectamente calibrado en el fondo del recipiente, y las marcas interiores indicaban el paso de las horas. Pero la genialidad del sistema residía en los detalles que no eran inmediatamente visibles. El orificio de drenaje no era simplemente un agujero perforado en la piedra, era un tubo delgado de bronce, insertado con precisión milimétrica y sellado con una resina especial que resistía la corrosión. El diámetro de este tubo había sido calculado después de meses de experimentación, y Khaemwaset mantenía tubos de repuesto de diferentes tamaños para ajustar el flujo según la temperatura del agua y la época del año. Porque aquí está el detalle fascinante que los ingenieros modernos a menudo pasan por alto. La viscosidad del agua cambia con la temperatura. En los días calurosos del verano egipcio, cuando la temperatura podía superar los 40 grados Celsius, el agua fluía más rápidamente que en las noches frescas de invierno. Khaemwaset había aprendido a compensar estas variaciones mediante un sistema de tubos intercambiables y mediante la adición de diferentes sustancias al agua. Durante los meses de verano, añadía una pequeña cantidad de miel al agua, lo que incrementaba su viscosidad y ralentizaba el flujo. En invierno, utilizaba agua pura o incluso añadía una pizca de sal, que tenía el efecto contrario. Estas técnicas habían sido perfeccionadas a lo largo de generaciones de guardianes del tiempo, y cada templo importante tenía sus propias variaciones secretas de la fórmula. Pero los relojes de agua no eran solo instrumentos de respaldo para los días nublados. Khaemwaset los utilizaba constantemente para verificar la precisión de sus observaciones solares. Cada mediodía, cuando la sombra del obelisco era más corta, comparaba esta observación con la marca correspondiente en su reloj de agua. Si había una discrepancia, sabía que algo requería ajuste, tal vez el orificio de drenaje necesitaba limpieza o quizás había un error en sus cálculos solares. Esta verificación cruzada constante entre diferentes sistemas de medición temporal era una característica distintiva del trabajo de los antiguos cronometristas egipcios. No se conformaban con una sola fuente de información temporal. Además de los relojes solares y de agua, Khaemwaset mantenía lo que podríamos llamar un calendario biológico basado en la observación sistemática de los ciclos naturales. Los antiguos egipcios habían notado que ciertos eventos naturales ocurrían con una regularidad asombrosa. La crecida anual del Nilo, por ejemplo, coincidía casi perfectamente con la aparición helíaca de la estrella Sirio, el momento en que esta estrella brillante se hacía visible en el horizonte oriental justo antes del amanecer, después de haber estado oculta durante varios meses. Este evento, conocido como Web Rumpet o apertura del año, marcaba el comienzo del nuevo año egipcio. Khaemwaset mantenía registros detallados de estos ciclos naturales en papiros especiales que guardaba en jarras de cerámica selladas dentro de una cámara seca del templo. Estos documentos incluían observaciones sobre el comportamiento de diferentes especies de aves migratorias, los patrones de floración de plantas específicas e incluso los ciclos reproductivos de los animales sagrados del templo. Los gatos del templo, por ejemplo, tenían camadas en momentos específicos del año que correspondían con ciertas posiciones estelares. Los cocodrilos sagrados del estanque del templo mostraban patrones de actividad que variaban según las fases lunares. Incluso los escarabajos peloteros, considerados sagrados por su asociación con el dios solar Ra, exhibían comportamientos cíclicos que Khaemwaset había aprendido a leer como indicadores temporales. Este enfoque holístico de la medición del tiempo reflejaba una comprensión profunda de la interconexión entre los fenómenos celestes y terrestres. Para Khaemwaset, el tiempo no era una abstracción matemática, sino una fuerza viva que se manifestaba a través de múltiples canales simultáneos. Su trabajo consistía en sintetizar todas estas señales en un sistema coherente que pudiera servir las necesidades prácticas de su comunidad. Una de las tareas más complejas que enfrentaba Khaemwaset era la calibración de los diferentes templos a lo largo del valle del Nilo. Cada templo importante tenía su propio guardián del tiempo.
pero todos debían estar sincronizados para que las ceremonias religiosas se realizaran simultáneamente a lo largo del reino. Esto presentaba desafíos técnicos considerables, ya que la latitud geográfica afecta la longitud de las sombras y los ángulos del Sol. Para resolver este problema, Caem Waset participaba en expediciones anuales de calibración que visitaban los principales centros religiosos del reino. Estas expediciones, organizadas por el templo de Heliópolis en colaboración con la corte real, llevaban instrumentos de medición portátiles y establecían estándares temporales consistentes a lo largo de cientos de kilómetros. Los instrumentos portátiles eran versiones miniaturizadas de los grandes obeliscos y gnomones de los templos principales. El más importante era el Café, un reloj solar cóncavo tallado en un bloque de piedra caliza dura. El Café tenía la ventaja de ser mucho más preciso que los relojes solares planos, ya que su superficie curva concentraba las sombras y permitía lecturas más exactas. Caem Waset había aprendido a tallar sus propios cafés utilizando técnicas que se habían perfeccionado durante siglos. El proceso comenzaba con la selección cuidadosa de la piedra. Tenía que ser de un tipo específico de caliza que no se agrietara con los cambios de temperatura, pero que fuera lo suficientemente suave como para permitir el tallado preciso de las líneas horarias. El tallado mismo requería semanas de trabajo meticuloso. Primero, Caem Waset creaba la cavidad hemisférica utilizando herramientas de cobre y abrasivos de arena. Luego calculaba matemáticamente las posiciones exactas de las líneas horarias para la latitud específica donde el escafe sería utilizado. Estas líneas se tallaban con cinceles diminutos, y cada una debía ser verificada mediante observaciones solares reales antes de que el instrumento fuera considerado terminado. Pero quizás el aspecto más fascinante del trabajo de Caem Waset era su papel en la determinación de las fechas de las festividades religiosas móviles. A diferencia de las celebraciones que ocurrían en fechas fijas del calendario solar, algunas de las ceremonias más importantes del antiguo Egipto dependían de cálculos lunares complejos que cambiaban cada año. La festividad de Opet, por ejemplo, una de las celebraciones más espectaculares del calendario egipcio, se celebraba durante la segunda luna nueva después del comienzo de la inundación del Nilo. Determinar la fecha exacta de esta festividad requería que Caem Waset coordinara observaciones solares, lunares y del nivel del río durante varios meses. Para las observaciones lunares utilizaba un instrumento especializado llamado Menologium, esencialmente un calendario lunar tallado en piedra que mostraba las fases de la luna para cada mes del año. Pero el Menologium no era simplemente un registro estático. Caem Waset lo actualizaba constantemente basándose en sus observaciones nocturnas reales. Las observaciones lunares requerían un tipo diferente de paciencia y precisión que las observaciones solares. La luna se mueve mucho más rápidamente que el sol a través del cielo y su forma visible cambia dramáticamente de noche en noche. Caem Waset había desarrollado técnicas específicas para medir estos cambios con precisión. Utilizaba una serie de marcos de observación, estructuras rectangulares de madera con hilos tensados que creaban una cuadrícula para rastrear el movimiento de la luna contra el fondo de estrellas fijas. Observando la luna a través de estos marcos en el mismo momento cada noche, podía detectar cambios sutiles en su posición y predecir con precisión cuándo ocurrirían las fases lunares futuras. Estas observaciones nocturnas no eran un trabajo solitario. Caem Waset trabajaba con un equipo de asistentes que se turnaban para mantener vigilancia durante toda la noche. Cada asistente era responsable de observar diferentes aspectos del cielo nocturno. Uno se concentraba en la luna, otro en las estrellas circumpolares, un tercero en las constelaciones del zodíaco. El trabajo nocturno también involucraba la medición del tiempo durante las horas de oscuridad utilizando relojes estelares. Los antiguos egipcios habían identificado 36 grupos de estrellas, llamados decanos, que se alzaban sobre el horizonte oriental en intervalos regulares a lo largo de la noche. Observando cuál decano estaba apareciendo en el horizonte, Caem Waset podía determinar la hora nocturna con una precisión notable. Pero aquí surge una pregunta intrigante. Los decanos no aparecen en el mismo momento durante todo el año debido al movimiento orbital de la Tierra alrededor del Sol. Cada noche, las estrellas aparecen aproximadamente 4 minutos antes que la noche anterior. ¿Cómo compensaba Caem Waset esta precesión gradual de los tiempos estelares? La respuesta revela otro nivel de sofisticación en el sistema egipcio de medición del tiempo. Caem Waset utilizaba lo que los egiptólogos modernos llaman tablas diagonales de estrellas,
diagramas complejos que mostraban qué decanos debían ser observados en diferentes épocas del año para mantener la precisión temporal. Estas tablas se actualizaban constantemente basándose en observaciones reales y cada guardián del tiempo mantenía su propia versión personalizada. Las tablas de KM-WASET incluían no solo las posiciones estelares básicas, sino también correcciones para factores como la refracción atmosférica, que hace que las estrellas parezcan estar ligeramente más altas en el cielo de lo que realmente están. El conocimiento necesario para crear y mantener estas tablas se transmitía a través de un sistema de aprendizaje que duraba décadas. Un joven aspirante a guardián del tiempo comenzaba su entrenamiento alrededor de los 10 años de edad y no se le consideraba completamente competente hasta al menos los 30. Durante este periodo de formación, vivía en el complejo del templo y dedicaba cada día a la observación y el cálculo bajo la supervisión directa de maestros como KM-WASET. La formación comenzaba con tareas aparentemente simples: mantener limpios los instrumentos, llevar registros básicos, memorizar las posiciones de las estrellas más importantes. Pero gradualmente, el aprendiz era introducido a los aspectos más complejos del oficio, aprendía a tallar sus propios instrumentos, a realizar cálculos matemáticos avanzados y, finalmente, a hacer sus propias predicciones astronómicas. El aspecto más desafiante del entrenamiento era desarrollar lo que KM-WASET llamaba el ojo del tiempo, la capacidad de percibir diferencias sutiles en la luz, las sombras y las posiciones celestiales que escapaban a la atención de los observadores no entrenados. Esta habilidad se desarrollaba solo a través de años de práctica constante y no podía ser enseñada mediante instrucción verbal. KM-WASET recordaba vívidamente su propio desarrollo de esta habilidad durante su juventud. Había momentos en que podía sentir que una observación estaba ligeramente incorrecta incluso cuando todos los instrumentos parecían indicar lo contrario. Con el tiempo, había aprendido a confiar en estas intuiciones, que casi siempre resultaban ser correctas cuando se verificaban mediante métodos independientes. Esta combinación de conocimiento técnico e intuición desarrollada era lo que distinguía a los maestros guardianes del tiempo de sus asistentes menos experimentados. Era también lo que hacía que la pérdida de un guardián experimentado fuera una catástrofe para un templo, ya que décadas de conocimiento acumulado podían desaparecer con su muerte. Pero el trabajo de KM-WASET estaba a punto de enfrentarse a su prueba más grande, un eclipse solar total que los cálculos predecían para el próximo mes. Los eclipses presentaban desafíos únicos para los guardianes del tiempo, ya que alteraban temporalmente todos los sistemas de medición basados en la observación solar. ¿Cómo se preparaba un guardián del tiempo del siglo XIII a.C. para un evento que duraría solo unos minutos, pero que podría desorganizar los ritmos temporales de toda una civilización? La preparación de KM-WASET para el eclipse solar total reveló la dimensión más sofisticada de la cronometría egipcia antigua. Durante las semanas previas al evento astronómico, su rutina diaria se intensificó hasta convertirse en una operación que involucraba no solo a todo el personal del templo de Heliópolis, sino también a mensajeros que coordinaban con otros centros de observación a lo largo del valle del Nilo. El eclipse, según los cálculos de KM-WASET, ocurriría aproximadamente 2 horas después del mediodía del día que nosotros identificaríamos como el 14 de marzo de 1279 a.C. Pero predecir un eclipse y prepararse para sus efectos sobre los sistemas de medición temporal eran desafíos completamente diferentes. KM-WASET sabía que durante los pocos minutos de totalidad, cuando la luna cubriría completamente el disco solar, todos sus instrumentos de sombra dejarían de funcionar efectivamente. Para enfrentar esta situación, desarrolló lo que podríamos llamar el primer protocolo de contingencia temporal documentado en la historia. El plan involucraba la coordinación simultánea de múltiples sistemas de medición independientes, cada uno diseñado para mantener la continuidad temporal durante el período de oscuridad anómala. El elemento central de este protocolo era una serie de relojes de agua especialmente calibrados que KM-WASET había preparado durante el mes anterior. Estos no eran los relojes de agua ordinarios que utilizaba para verificaciones rutinarias. Eran instrumentos de precisión excepcional, tallados en diorita negra, una piedra extremadamente dura que resistía la expansión térmica, y equipados con sistemas de drenaje múltiples que permitían mediciones redundantes. Cada reloj tenía 3 orificios de drenaje de tamaños ligeramente diferentes, sellados con tapones removibles de bronce.
Durante el eclipse, KM-WASET planeaba utilizar los tres sistemas simultáneamente, comparando sus lecturas para detectar cualquier irregularidad que pudiera surgir debido a los cambios de temperatura o presión atmosférica que acompañaban al eclipse. Pero la genialidad del sistema de KM-WASET iba más allá de la simple redundancia mecánica. Había reconocido que un eclipse solar afectaría no solo sus instrumentos, sino también los fenómenos naturales que utilizaba como referencias temporales secundarias. Los pájaros, por ejemplo, mostraban comportamientos confusos durante los eclipses, regresando a sus nidos como si fuera el anochecer. Los animales nocturnos emergían prematuramente, desorientados por la oscuridad súbita. Para compensar esta disrupción de sus relojes biológicos, KM-WASET había entrenado a un grupo de asistentes especializados en observaciones estelares diurnas. Utilizando técnicas que normalmente se reservaban para las observaciones nocturnas, estos asistentes podían detectar las estrellas más brillantes incluso durante el día, siempre que supieran exactamente dónde buscar en el cielo. La técnica requería el uso de tubos de observación largos y estrechos, esencialmente telescopios primitivos sin lentes, que bloqueaban la luz dispersa del cielo y permitían ver estrellas que normalmente eran invisibles durante las horas diurnas. Durante el eclipse, cuando el cielo se oscurecería dramáticamente, estas estrellas se volverían claramente visibles, proporcionando puntos de referencia para la medición temporal que eran completamente independientes del Sol. KM-WASET había identificado específicamente 5 estrellas brillantes que estarían visibles durante el eclipse en las posiciones correctas para servir como marcadores temporales. Había pasado meses entrenando a sus asistentes para localizar estas estrellas rápidamente y usar sus posiciones para calcular el tiempo transcurrido durante el período de totalidad. El día del eclipse, el protocolo de KM-WASET se ejecutó con una precisión que habría impresionado a los cronometristas modernos. Comenzando una hora antes del contacto inicial, el momento en que la Luna comenzaría a cubrir el borde del Sol, activó todos sus sistemas de medición temporal simultáneamente. Los relojes de agua comenzaron su drenaje sincronizado, con diferentes asistentes monitoreando cada uno y registrando las lecturas en intervalos regulares. Otros miembros del equipo tomaron posiciones junto a los gnomones y obeliscos, observando cómo las sombras comenzaban a comportarse de manera extraña a medida que la luz solar se filtraba a través de la corona lunar. Uno de los fenómenos más fascinantes que KM-WASET había anticipado y documentado fueron las bandas de sombra, ondas de luz y oscuridad que se movían rápidamente a través del suelo en los momentos inmediatamente anteriores y posteriores a la totalidad. Estas bandas, causadas por la refracción de la luz solar a través de las turbulencias atmosféricas, creaban patrones de sombra que se movían de manera completamente diferente a las sombras normales de los gnomones. Para un observador moderno, la respuesta de KM-WASET a estos fenómenos anómalos habría sido impresionante. En lugar de descartar las bandas de sombra como curiosidades sin importancia, las incorporó a su sistema de medición temporal. Había desarrollado métodos para medir la velocidad y dirección de estas bandas, utilizándolas como indicadores adicionales del progreso del eclipse. Durante los 4 minutos y 37 segundos de totalidad, una duración que KM-WASET había predicho con un error de menos de 10 segundos, el sistema temporal del templo funcionó con una continuidad notable. Los relojes de agua mantuvieron sus ritmos regulares, las observaciones estelares proporcionaron verificaciones independientes e incluso desarrolló métodos improvisados para utilizar la luz de la corona solar como una fuente luminosa débil pero consistente. La corona solar, esa aureola de plasma supercaliente que rodea el Sol y que solo es visible durante los eclipses totales, proporcionó a KM-WASET una oportunidad única de observación que los antiguos guardianes del tiempo valoraban enormemente. La luz coronal era lo suficientemente brillante como para crear sombras muy débiles, pero lo suficientemente consistente como para permitir algunas mediciones temporales aproximadas. Utilizando pantallas especiales hechas de lino finamente tejido, KM-WASET pudo proyectar las sombras de la corona sobre superficies preparadas, creando efectivamente un reloj solar de eclipse que funcionaba solo durante esos minutos preciosos de totalidad. Esta técnica, que él había desarrollado basándose en relatos orales de eclipses anteriores, le permitió mantener algún nivel de medición solar incluso cuando el disco principal del Sol estaba completamente oculto. Cuando la totalidad terminó y el Sol comenzó a emerger del borde lunar, KM-WASET inició la fase más crítica de todo el protocolo, la resincronización. Todos sus sistemas de medición temporal habían continuado funcionando durante el eclipse, pero era crucial verificar que habían mantenido su precisión relativa y que podían reintegrarse sin problemas en las operaciones normales.
Esta verificación involucró una serie de observaciones comparativas que duraron varias horas después del final del eclipse. Kahem Wased comparó las lecturas de sus relojes de agua con las posiciones de las sombras de los gnomones, verificó las posiciones estelares calculadas contra las observaciones directas e incluso examinó el comportamiento de los animales del templo para confirmar que los ritmos naturales se habían restablecido normalmente. Los resultados fueron extraordinarios. El sistema temporal de Kahem Wased había mantenido la precisión durante todo el evento con un error acumulado de menos de un minuto, una hazaña que no sería igualada en Europa hasta más de 1000 años después. Pero más importante que la precisión técnica fue la demostración de que los antiguos egipcios habían desarrollado conceptos de redundancia sistemática y verificación cruzada que son fundamentales para la cronometría moderna. El éxito del protocolo de eclipse estableció la reputación de Kahem Wased más allá de las fronteras de Egipto. Delegaciones de otros reinos, Babilonia, Asiria e incluso las ciudades-estado griegas enviaron observadores para aprender de sus técnicas. Estos intercambios internacionales de conocimiento cronométrico contribuyeron a la difusión de métodos egipcios de medición temporal a lo largo del mundo mediterráneo y del Medio Oriente. Pero quizás el legado más duradero del trabajo de Kahem Wased fue su enfoque holístico de la medición temporal. Para él, el tiempo no era simplemente una secuencia de momentos idénticos que podían ser contados mecánicamente. Era una dimensión compleja de la existencia que se manifestaba a través de múltiples fenómenos interconectados, celestes, terrestres, biológicos y hasta psicológicos. Este entendimiento multidimensional del tiempo influyó profundamente en la cultura egipcia posterior. Los conceptos de tiempo sagrado y tiempo profano, la importancia de sincronizar las actividades humanas con los ritmos cósmicos y la idea de que la precisión temporal era esencial para el orden social, todas estas nociones pueden rastrearse hasta el trabajo pionero de guardianes del tiempo como Kahem Wased. Cuando Kahem Wased murió, a la edad de 68 años, después de 42 años de servicio como guardián principal del tiempo solar, fue momificado con honores reservados normalmente para la nobleza. Su tumba, excavada en las colinas occidentales de Saqqara, contenía no solo los objetos funerarios tradicionales, sino también réplicas precisas de todos sus instrumentos de medición temporal. Los arqueólogos modernos que han estudiado estas herramientas han quedado impresionados por su sofisticación. Los relojes de agua muestran evidencia de técnicas de calibración que no fueron redescubiertas en Europa hasta el siglo XVIII. Los gnomones portátiles revelan un entendimiento de la geometría esférica que se creía perdido hasta la época helenística. Los papiros con cálculos astronómicos demuestran métodos predictivos que rivalizan con los desarrollados por los astrónomos islámicos medievales. Pero tal vez el testimonio más elocuente del legado de Kahem Wased se encuentra en un papiro personal descubierto en su tumba, escrito con su propia caligrafía en los últimos años de su vida. En este documento reflexiona sobre el significado profundo de su trabajo. He servido al tiempo como el tiempo ha servido a Ra. Cada sombra que he medido ha sido una oración, cada cálculo una ceremonia. El tiempo no es nuestro enemigo que debemos conquistar, sino nuestro compañero que debemos entender. Los que vengan después de mí encontrarán nuevas formas de medir los momentos, pero espero que recuerden que el tiempo verdadero no vive en nuestros instrumentos, sino en la armonía entre el cielo y la tierra, entre lo eterno y lo momentáneo. Estas palabras, escritas hace más de 3000 años, capturan algo fundamental sobre la relación humana con el tiempo que trasciende las limitaciones tecnológicas de cualquier época particular. Kahem Wased y sus colegas no solo desarrollaron técnicas para medir el tiempo, crearon una filosofía de la temporalidad que reconocía tanto la precisión matemática como el significado cósmico de cada momento medido. Su trabajo nos recuerda que, antes de que existieran los relojes mecánicos, antes de los cronómetros de precisión, antes de los relojes atómicos, existían seres humanos que observaban el cielo con paciencia infinita y transformaban sus observaciones en los fundamentos de la civilización temporal, en sus sombras cuidadosamente medidas y en sus cálculos meticulosamente registrados. Podemos ver los orígenes de nuestra propia relación compleja con el tiempo, una relación que sigue evolucionando, pero que mantiene ecos de la sabiduría antigua de los guardianes del tiempo solar del Valle del Nilo, el monje que contaba las horas, la vida diaria en los monasterios medievales. La campana de maitines resonaba a través de la oscuridad preamanecer del monasterio de Cluny, despertando al hermano Ademar de su breve descanso nocturno. Era el año 1127 después de Cristo, y como Horologiarius, guardián oficial del tiempo del monasterio,
tenía la responsabilidad más crucial y menos visible de toda la comunidad monástica: mantener el ritmo divino de las horas canónicas que estructuraban cada día de las vidas de 200 hermanos. ¿Te puedes imaginar la presión que sentía mientras se levantaba de su estrecha cama de paja en el pequeño cubículo junto a la torre del campanario? En una época sin relojes mecánicos, sin medios automáticos de medir el tiempo, la precisión de las oraciones comunitarias y, por extensión, la salvación espiritual de toda la comunidad dependía de su capacidad para interpretar los signos sutiles del tiempo divino que se desplegaba a través de cada noche y cada día. Ademar había desarrollado lo que él llamaba el oído interno del tiempo, una sensibilidad casi sobrenatural a los ritmos naturales que le permitía despertarse naturalmente momentos antes de que fuera necesario tocar cada campana. Pero esta habilidad había requerido décadas de entrenamiento y una disciplina que transformó no solo su comprensión del tiempo, sino toda su experiencia de la existencia. El monasterio de Cluny, el más poderoso e influyente de la orden benedictina en el siglo XII, seguía la regla de San Benito con una precisión que habría impresionado a los antiguos guardianes del tiempo egipcios. Pero mientras Khaemu Aset medía el tiempo para coordinar ceremonias terrenas con ritmos cósmicos, Ademar medía el tiempo para elevar el alma humana hacia la eternidad divina. La jornada monástica se dividía en 8 horas canónicas: maitines medianoche, laudes amanecer, prima primera hora después del amanecer, tercia tercera hora, sexta mediodía, nona novena hora, vísperas atardecer y completas antes del descanso nocturno. Cada una de estas horas tenía no solo un momento específico de celebración, sino también una duración precisa de oraciones, salmos y lecturas que debían completarse antes de que comenzara la siguiente fase del día monástico. El trabajo de Ademar comenzaba cada noche con cálculos que habrían desafiado a los matemáticos de su época. Las horas canónicas no eran intervalos fijos como nuestras horas modernas. Seguían el sistema romano de horas temporales que variaban según la estación del año. En verano, cuando los días eran largos, las horas diurnas se extendían y las nocturnas se acortaban. En invierno ocurría lo contrario. Para determinar estos intervalos variables, Ademar utilizaba una combinación sofisticada de instrumentos y técnicas observacionales que había perfeccionado durante sus 20 años como orologañarius. Su herramienta principal era un astrolabio planisférico, un instrumento de latón bellamente grabado que podía determinar la hora tanto de día como de noche mediante la observación de la posición del Sol o de las estrellas específicas. El astrolabio de Ademar era una obra maestra de artesanía medieval. Había sido creado por los maestros metalúrgicos de Toledo, cuyas técnicas combinaban conocimientos islámicos, judíos y cristianos en una síntesis tecnológica única. El instrumento consistía en un disco base llamado Mater, con un mapa estereográfico de la esfera celeste, sobre el cual se superponía un disco rotatorio llamado Rete, que mostraba las posiciones de las estrellas más importantes. Pero usar el astrolabio requería mucho más que conocimiento técnico. Ademar había memorizado las posiciones de más de 40 estrellas y podía localizar cualquiera de ellas en el cielo nocturno, incluso en las noches más oscuras. Había desarrollado técnicas para usar el instrumento durante el día observando la posición del Sol a través de pequeños orificios y sombras proyectadas, métodos que le permitían determinar la hora con una precisión de aproximadamente un cuarto de hora. Pero la genialidad del sistema temporal de Ademar no residía solo en sus instrumentos. Había desarrollado lo que podríamos llamar el primer reloj biológico deliberadamente entrenado de la historia europea. A través de años de disciplina monástica, había sincronizado sus ritmos corporales naturales con las horas canónicas hasta el punto de que su cuerpo se despertaba automáticamente en los momentos correctos, incluso sin la ayuda de instrumentos externos. Esta sincronización no era accidental. Ademar había estudiado cuidadosamente los escritos de los padres del desierto, los primeros ermitaños cristianos que habían desarrollado técnicas de oración contemplativa en los desiertos de Egipto y Siria. Estos textos describían métodos para orar sin cesar que involucraban la coordinación consciente de la respiración, el pulso cardíaco y los ritmos mentales con las fórmulas de oración repetitivas. Ademar había adaptado estas técnicas ancestrales para crear lo que él llamaba la oración temporal, una forma de meditación continua que mantenía su conciencia sintonizada con el flujo del tiempo divino. Durante el día, mientras realizaba sus tareas cotidianas, repetía silenciosamente secuencias de oraciones breves que duraban intervalos específicos. Con el tiempo, estas oraciones se convirtieron en marcadores internos que le permitían seguir el paso del tiempo sin consultar constantemente sus instrumentos.
La técnica funcionaba así. Ademar había memorizado una serie de oraciones breves, desde el Padre Nuestro, que recitado a velocidad normal duraba aproximadamente 1 minuto, hasta secuencias más largas de Ave Marías, que podían extenderse por 5, 10 o 15 minutos. Combinando estas oraciones en diferentes patrones, podía medir intervalos de tiempo con una precisión sorprendente mientras participaba simultáneamente en actividades espirituales significativas. Pero el aspecto más fascinante del trabajo de Ademar era su papel como coordinador temporal de una comunidad compleja que funcionaba como una máquina de oración de precisión. El monasterio de Cluny no era simplemente un lugar donde los hombres oraban. Era una institución económica, educativa y política que manejaba vastas propiedades agrícolas, mantenía escuelas, copiaba manuscritos y ejercía influencia política a lo largo de Europa. Todas estas actividades debían coordinarse con el ritmo de las horas canónicas. Los monjes que trabajaban en el scriptorium, copiando e iluminando manuscritos, necesitaban saber cuánto tiempo les quedaba antes de la siguiente hora de oración. Los hermanos que manejaban las cocinas debían preparar las comidas para que estuvieran listas en momentos específicos, que no interfirieran con las observancias religiosas. Los que supervisaban las propiedades agrícolas requerían coordinación temporal para las actividades estacionales de plantación y cosecha. Ademar había desarrollado un sistema de señales temporales que funcionaba a lo largo de todo el complejo monástico. Además de las campanas principales que anunciaban las horas canónicas, utilizaba una serie de campanas más pequeñas, cuernos y tambores para comunicar información temporal más específica. Diferentes patrones de sonidos indicaban cuánto tiempo quedaba antes de la siguiente hora de oración, cuándo debían comenzar actividades específicas, e incluso señales de emergencia para situaciones que requerían alteraciones del horario normal. El sistema de campanas de Ademar era particularmente sofisticado. Había aprendido que diferentes campanas, hechas de aleaciones ligeramente diferentes de bronce, producían tonos que se propagaban de manera distinta a través del complejo arquitectónico del monasterio. Las campanas graves viajaban más lejos y podían escucharse en los campos circundantes, mientras que las campanas agudas eran más efectivas para comunicaciones dentro de los edificios. Utilizando estas características acústicas, Ademar había creado un código temporal de campanas que permitía comunicaciones precisas a diferentes audiencias simultáneamente. Un patrón específico de repiques podía informar a los monjes en el scriptorium que tenían 15 minutos para terminar su trabajo actual, mientras que simultáneamente alertaba a los hermanos en los campos que era tiempo de regresar para vísperas. Pero mantener este sistema requería que Ademar fuera mucho más que un simple campanero. Necesitaba ser un meteorólogo amateur, ya que las condiciones climáticas afectaban dramáticamente la propagación del sonido. En días húmedos, las campanas se escuchaban más claramente a distancia, pero los ecos dentro de los edificios de piedra se volvían confusos. En días secos y ventosos, el sonido viajaba de manera impredecible y Ademar tenía que ajustar el volumen y la duración de sus señales. También funcionaba como un calendario viviente para toda la comunidad. El año litúrgico cristiano era increíblemente complejo, con festividades móviles como la Pascua, que cambiaban de fecha cada año, períodos de ayuno que requerían horarios alimentarios modificados y celebraciones especiales de santos que alteraban las rutinas normales de oración. Calcular la fecha de la Pascua era una de las tareas más desafiantes que enfrentaba Ademar. La Pascua se celebra el primer domingo después de la primera luna llena que ocurre en o después del equinoccio de primavera, una definición que requiere conocimientos precisos de astronomía lunar y solar. Ademar utilizaba tablas complejas llamadas computus que habían sido desarrolladas por eruditos como el venerable Beda en el siglo Octemar, pero aplicar estas tablas correctamente requería cálculos que ocupaban semanas de trabajo cuidadoso. Las tablas del computus no eran simplemente listas de fechas. Eran sistemas matemáticos sofisticados que integraban múltiples ciclos temporales. El ciclo solar de 365.25 días, el ciclo lunar de aproximadamente 29.5 días y varios ciclos más largos que reconciliaban las diferencias entre estos periodos fundamentales. Ademar había memorizado no solo las tablas básicas, sino también las reglas para aplicar correcciones cuando los cálculos estándar producían inconsistencias.
Pero quizás el aspecto más notable del trabajo de Adhemar era su comprensión intuitiva de lo que los psicólogos modernos llamarían tiempo psicológico. Había observado que la percepción humana del tiempo no es constante. Los periodos de oración intensa parecían pasar rápidamente, mientras que los momentos de espera o aburrimiento se extendían interminablemente. Esta comprensión le había llevado a desarrollar técnicas para administrar la experiencia temporal de la comunidad monástica. Durante los largos servicios de oración, especialmente durante las vigilias nocturnas especiales que podían durar varias horas, Adhemar variaba sutilmente el ritmo y la intensidad de las campanas para mantener la atención de los monjes. Había aprendido que ciertos patrones rítmicos tenían efectos específicos sobre el estado mental de los participantes. Algunos promovían la concentración meditativa, otros ayudaban a mantener la vigilia durante las horas más difíciles de la madrugada. Estas técnicas reflejaban una comprensión sofisticada de lo que ahora conocemos como cronobiología, el estudio de los ritmos biológicos naturales. Adhemar había observado que los seres humanos tienen periodos naturales de mayor y menor alerta a lo largo del día, y había ajustado el horario monástico para aprovechar estos ritmos naturales en lugar de luchar contra ellos. Por ejemplo, había notado que la mayoría de los monjes experimentaban un periodo de somnolencia natural alrededor de las 2 de la tarde, lo que los científicos modernos llaman la caída postprandial. En lugar de programar actividades intelectualmente demandantes durante este periodo, Adhemar organizaba trabajos físicos ligeros o periodos de meditación silenciosa que permitían a los hermanos trabajar con sus ritmos naturales en lugar de contra ellos. Pero a medida que Adhemar envejecía y su experiencia se profundizaba, comenzó a enfrentar un desafío completamente nuevo: la llegada de los primeros relojes mecánicos a Europa. Los rumores llegaban desde las catedrales de París y Londres sobre dispositivos extraordinarios que podían medir el tiempo automáticamente, sin requerir observación humana constante. ¿Cómo respondería un maestro del tiempo tradicional a esta revolución tecnológica que amenazaba con hacer obsoletos siglos de sabiduría acumulada? Los primeros rumores sobre los relojes mecánicos llegaron a Cluny en el otoño de 1128, traídos por un mercader borgoñón que había visitado la catedral de Wells en Inglaterra. El hombre describía con asombro un dispositivo que funcionaba mediante pesas y ruedas dentadas, produciendo campanadas regulares sin intervención humana. Para la mayoría de los monjes, estas historias sonaban como fantasías, o incluso como obras del demonio, pero Adhemar, con sus décadas de experiencia en cronometría, comprendió inmediatamente las implicaciones revolucionarias de tal tecnología. Su primera reacción no fue de temor o resistencia, sino de curiosidad científica profunda. Durante los meses siguientes, utilizó sus conexiones con otros monasterios para recopilar toda la información disponible sobre estos nuevos dispositivos temporales. Escribió cartas a hermanos en Saint-Denis, Canterbury y hasta Montecassino solicitando descripciones detalladas de cualquier mecanismo de relojería que hubieran visto o escuchado mencionar. Las respuestas que recibió revelaron un panorama fascinante de experimentación tecnológica que se extendía a lo largo de Europa. El hermano Theophilus de Saint-Denis había visto personalmente un reloj primitivo en la Catedral de Notre-Dame de París, que consistía en una serie de pesas suspendidas que movían ruedas dentadas de madera. El mecanismo era ruidoso, impreciso y requería ajustes constantes, pero funcionaba durante horas sin intervención humana directa. Desde Canterbury llegaron noticias aún más intrigantes. Los monjes allí habían comenzado a experimentar con sus propios diseños de relojería, combinando conocimientos de mecánica con principios de filosofía natural que habían aprendido de textos árabes traducidos recientemente al latín. Estos experimentos no eran simplemente intentos de copiar diseños existentes, representaban un esfuerzo sistemático para entender los principios fundamentales que hacían posible la medición mecánica del tiempo. Adhemar se dio cuenta de que estaba presenciando el nacimiento de una nueva era en la cronometría humana. Pero en lugar de ver esto como una amenaza a su oficio tradicional, comenzó a conceptualizar formas en que los relojes mecánicos podrían complementar y mejorar los métodos que había perfeccionado durante décadas. Su enfoque característicamente sistemático lo llevó a analizar las ventajas y limitaciones de ambos sistemas temporales. Los relojes mecánicos ofrecían consistencia y automatización, liberando a los cronometristas humanos de la necesidad de vigilancia constante, pero carecían de la flexibilidad y sensibilidad contextual que caracterizaba la cronometría tradicional. Un reloj mecánico no podía ajustarse automáticamente a las variaciones estacionales de las horas temporales, ni podía responder a las necesidades espirituales cambiantes de la comunidad monástica. Adhemar comenzó a desarrollar lo que él llamaba cronometría híbrida,
un sistema que combinaría la precisión mecánica con la sabiduría experiencial humana. Su visión era crear relojes que sirvieran como herramientas para los cronometristas humanos, no como sus reemplazos. Los mecanismos proporcionarían mediciones básicas consistentes, mientras que los operadores humanos aplicarían interpretaciones contextuales y ajustes basados en circunstancias específicas. Para desarrollar este concepto, Ademar necesitaba entender exactamente cómo funcionaban los relojes mecánicos. En la primavera de 1129, emprendió un viaje extraordinario, el primero que había hecho fuera de Cluny en más de una década, para visitar personalmente los centros de innovación relojera en París y Londres. El viaje de Ademar fue notable no solo por su duración, casi 3 meses en total, sino también por su metodología sistemática. No viajaba como un simple observador, sino como un investigador científico que aplicaba las mismas técnicas de observación rigurosa que había utilizado durante años en cronometría astronómica. Llevaba consigo instrumentos de medición, tablillas de cera para tomar notas detalladas e incluso muestras de diferentes metales para analizar las aleaciones utilizadas en la construcción de relojes. Su primera parada fue Saint-Denis, donde el abad Suger había comisionado la instalación de uno de los relojes mecánicos más avanzados de Europa. El dispositivo, construido por artesanos que habían estudiado diseños islámicos en España, utilizaba un sistema de escape primitivo que regulaba el descenso de las pesas motrices. Ademar pasó días estudiando cada componente del mecanismo, dibujando diagramas detallados y tomando mediciones precisas. Lo que más lo impresionó no fue la complejidad del mecanismo, aunque ciertamente era impresionante, sino la precisión de su fabricación. Las ruedas dentadas estaban cortadas con una exactitud que rivalizaba con la de los mejores instrumentos astronómicos de la época. Los ejes giraban en cojinetes de bronce pulido con tolerancias increíblemente pequeñas. Toda la construcción reflejaba un nivel de habilidad artesanal que Ademar había visto anteriormente solo en los astrolabios más finos. Pero también observó las limitaciones significativas del sistema. El reloj perdía varios minutos cada día y requería recalibración constante mediante comparación con relojes solares. El mecanismo de escape era irregular, produciendo variaciones en el ritmo que eran detectables por un oído entrenado como el de Ademar. Más fundamentalmente, el reloj no tenía manera de ajustarse automáticamente a las variaciones estacionales de las horas temporales que eran esenciales para la práctica monástica tradicional. En París, Ademar tuvo la oportunidad de trabajar directamente con los artesanos que construían relojes para la Catedral de Notre Dame. Estos craftsmen, maestros herreros, orfebres y mecánicos, representaban una nueva clase de especialistas tecnológicos que combinaban habilidades tradicionales con innovaciones teóricas derivadas de textos árabes sobre mecánica y matemáticas. Durante sus semanas en París, Ademar participó en experimentos colaborativos que produjeron innovaciones significativas en el diseño de relojes. Su contribución principal fue la aplicación de principios cronométricos tradicionales a problemas mecánicos. Por ejemplo, propuso modificaciones al sistema de escape que producirían variaciones controladas en el ritmo del reloj, permitiendo aproximaciones mecánicas a las horas temporales variables. Estas modificaciones involucraban la creación de discos de intercambio con diferentes patrones de dientes que podían instalarse estacionalmente para alterar la velocidad básica del reloj. Durante el verano, cuando las horas diurnas eran más largas, se utilizaría un disco que ralentizaba el mecanismo durante las horas de día. En invierno, el proceso se invertiría. Aunque el sistema resultante era considerablemente más complejo que los relojes simples, ofrecía una compatibilidad mucho mayor con las prácticas cronométricas monásticas establecidas. El trabajo colaborativo en París también llevó a Ademar a desarrollar nuevas técnicas de calibración que combinaban métodos observacionales tradicionales con mediciones mecánicas. Creó protocolos detallados para ajustar relojes mecánicos utilizando observaciones astronómicas, asegurando que los dispositivos permanecieran sincronizados con los ritmos celestes que habían guiado la cronometría tradicional durante siglos. Cuando regresó a Cluny en el verano de 1129, Ademar trajo consigo no solo conocimientos teóricos sobre relojería mecánica, sino también componentes físicos y planos detallados para construir el primer reloj híbrido del monasterio. Había persuadido al abad para que financiara la construcción de un dispositivo experimental que combinaría automatización mecánica con supervisión humana experta. El proyecto de construcción se convirtió en una empresa comunitaria que involucró a muchos de los artesanos más hábiles del monasterio. Los herreros forjaron las ruedas dentadas y los ejes
Los carpinteros crearon las estructuras de soporte de madera y los campaneros adaptaron las campanas existentes para integrarlas con el nuevo mecanismo de relojería. Pero la contribución más significativa de Adhemar fue el desarrollo de lo que él llamaba protocolos de supervivencia temporal, procedimientos detallados para mantener la continuidad cronométrica cuando los relojes mecánicos fallaban o requerían mantenimiento. Había reconocido que la dependencia total de la automatización mecánica representaba un riesgo inaceptable para una comunidad cuya existencia espiritual dependía de la precisión temporal. Estos protocolos incluían métodos de respaldo que utilizaban técnicas cronométricas tradicionales, pero también innovaciones completamente nuevas que había desarrollado durante su investigación. Por ejemplo, creó sistemas de verificación cruzada que comparaban automáticamente las lecturas de relojes mecánicos con observaciones astronómicas, alertando a los operadores cuando se detectaban discrepancias. Una de sus innovaciones más ingeniosas fue el desarrollo de relojes de agua de verificación, versiones miniaturizadas y altamente precisas de los antiguos dispositivos hidráulicos que podían funcionar junto a los relojes mecánicos como sistemas de verificación independientes. Estos relojes de agua estaban calibrados para funcionar durante periodos específicos, generalmente 12 o 24 horas, y proporcionaban una verificación completamente independiente de la precisión de los mecanismos principales. El reloj híbrido de Cluny se completó en la primavera de 1130 y su instalación marcó un momento histórico en la evolución de la cronometría europea. El dispositivo funcionaba durante días enteros sin intervención directa, pero mantenía interfaces que permitían ajustes manuales basados en observaciones astronómicas y consideraciones litúrgicas. Más importante aún, el sistema entrenaba a una nueva generación de cronometristas monásticos que dominaban tanto técnicas tradicionales como mecánicas. Adhemar había desarrollado un programa de educación que aseguraba que el conocimiento cronométrico acumulado durante siglos no se perdería en la transición hacia la automatización mecánica. Los estudiantes en este programa aprendían no solo a operar y mantener relojes mecánicos, sino también a entender los principios fundamentales que subyacían tanto a los métodos tradicionales como a los nuevos. Estudiaban astronomía, matemáticas, metalurgia, incluso aspectos de lo que ahora llamaríamos psicología aplicada, la comprensión de cómo diferentes ritmos temporales afectaban el bienestar espiritual y físico de las comunidades monásticas. El éxito del programa atrajo visitantes de toda Europa. Monasterios desde Escocia hasta Sicilia enviaron representantes para aprender las técnicas híbridas desarrolladas en Cluny. Estos intercambios llevaron a la difusión rápida de innovaciones cronométricas que habrían tardado décadas en propagarse a través de los canales tradicionales de comunicación monástica. Pero quizás el logro más significativo de Adhemar durante este periodo fue su reconocimiento de que la revolución mecánica en cronometría representaba algo más que una simple mejora tecnológica. Era una transformación fundamental en la relación humana con el tiempo mismo, un cambio desde la experiencia del tiempo como una dimensión viviente y variable hacia su conceptualización como una secuencia abstracta y uniforme de momentos idénticos. Adhemar vio tanto las oportunidades como los peligros inherentes en esta transformación. La precisión mecánica podría liberar a los seres humanos de muchas de las limitaciones de los métodos cronométricos tradicionales, pero también podría desconectarlos de los ritmos naturales y espirituales que habían guiado la experiencia humana durante milenios. Su respuesta a este dilema fue característicamente sutil y profunda. En lugar de resistir el cambio o aceptarlo incondicionalmente, buscó formas de preservar la sabiduría esencial de la cronometría tradicional mientras aprovechaba las ventajas de la innovación mecánica. Pero, ¿cómo podría asegurar que las generaciones futuras de cronometristas mantendrían esta perspectiva equilibrada cuando los relojes mecánicos se volvieran tan precisos y confiables que la experiencia cronométrica tradicional pareciera obsoleta? La respuesta de Adhemar a la tensión entre tradición cronométrica e innovación mecánica tomó forma en lo que él llamó el Liber Temporis, un manuscrito extraordinario que documentaba no solo técnicas prácticas de medición temporal, sino también una filosofía integral del tiempo que podría guiar a las generaciones futuras de cronometristas a través de las transformaciones tecnológicas venideras. El proyecto del Liber Temporis ocupó los últimos 8 años de la vida de Adhemar, desde 1130 hasta su muerte en 1138. No era simplemente un manual técnico, sino una obra de síntesis intelectual que integraba observaciones empíricas,
reflexiones teológicas, conocimientos matemáticos y sabiduría práctica acumulada durante más de 4 décadas de experiencia cronométrica. El manuscrito comenzaba con lo que Adhemar llamaba los fundamentos inmutables, principios del tiempo que permanecían constantes independientemente de las tecnologías utilizadas para medirlo. Estos principios incluían la observación de que el tiempo humano siempre existía en relación con ritmos más grandes, celestes, estacionales, biológicos, y que cualquier sistema cronométrico que perdiera conexión con estos ritmos fundamentales terminaría sirviendo mal a las comunidades que dependían de él. Pero lo más notable del Liber Temporis era su sección sobre cronometría adaptativa, métodos para integrar diferentes tecnologías temporales de manera que cada una compensara las limitaciones de las otras. Adhemar había desarrollado protocolos específicos para combinar relojes mecánicos, instrumentos astronómicos, relojes de agua y observación biológica en sistemas integrados, que eran más precisos y confiables que cualquier método individual. Estas técnicas de cronometría adaptativa reflejaban una comprensión sofisticada de lo que los teóricos modernos de sistemas llamarían redundancia funcional. Adhemar había reconocido que diferentes métodos cronométricos eran vulnerables a diferentes tipos de errores, los relojes mecánicos a fallos de componentes, los instrumentos astronómicos a condiciones meteorológicas, los relojes de agua a variaciones de temperatura. Combinando múltiples métodos con patrones de vulnerabilidad diferentes, podía crear sistemas temporales que mantenían precisión incluso cuando componentes individuales fallaban. Pero más allá de las consideraciones técnicas, el Liber Temporis exploraba las dimensiones espirituales y psicológicas de la cronometría que Adhemar había observado durante décadas de práctica monástica. Había notado que diferentes ritmos temporales producían estados de conciencia distintivos, algunos promovían la concentración meditativa profunda, otros facilitaban el trabajo intelectual, otros más apoyaban la oración comunitaria. Estas observaciones lo llevaron a desarrollar lo que él llamaba cronopsicología aplicada, métodos para utilizar la variación temporal como herramienta para el desarrollo espiritual. Por ejemplo, había descubierto que alternar periodos de tiempo mecánico regular con intervalos de tiempo orgánico variable producía estados de alerta contemplativa que eran especialmente conducivos a ciertas formas de oración mística. La implementación práctica de estas técnicas involucraba lo que Adhemar describía como respiración temporal, la alternación consciente entre diferentes ritmos cronométricos a lo largo del día monástico. Durante los periodos de trabajo que requerían coordinación precisa, se utilizaban intervalos mecánicos regulares, pero durante las horas de oración personal y meditación, se permitía que los ritmos naturales individuales guiaran la experiencia temporal. El Liber Temporis también incluía secciones extensas sobre lo que Adhemar llamaba cronometría pastoral, métodos para adaptar la experiencia temporal a las necesidades espirituales y psicológicas de individuos específicos dentro de la comunidad monástica. Había observado que diferentes personas tenían ritmos naturales distintivos y que forzar a todos a seguir exactamente los mismos patrones temporales podía ser contraproducente para el desarrollo espiritual. Sus técnicas de cronometría pastoral incluían métodos para identificar los ritmos naturales individuales y crear variaciones personalizadas dentro del marco temporal comunitario. Monjes que mostraban alerta natural durante las horas tempranas de la mañana podrían recibir responsabilidades adicionales durante el laudes y prima. Aquellos cuyos ritmos naturales los hacían más efectivos durante las horas vespertinas podrían asumir roles especiales durante vísperas y completas. Estas adaptaciones individuales no comprometían la unidad comunitaria porque se implementaban dentro de estructuras temporales compartidas. Todos los monjes participaban en las mismas horas canónicas principales, pero sus roles específicos dentro de estas observancias se ajustaban para aprovechar sus ritmos naturales óptimos. La influencia del Liber Temporis se extendió mucho más allá de los círculos monásticos. Copias del manuscrito circularon entre constructores de relojes, arquitectos de catedrales, maestros universitarios e incluso administradores seculares que enfrentaban desafíos similares de coordinación temporal en contextos no religiosos. Los constructores de relojes encontraron en el trabajo de Adhemar principios de diseño que habían estado buscando intuitivamente. Sus conceptos de cronometría adaptativa influenciaron el desarrollo de relojes más sofisticados que podían ajustarse a diferentes necesidades temporales. Los arquitectos utilizaron sus ideas sobre cronopsicología para diseñar espacios que apoyaran diferentes tipos de experiencia temporal. En las universidades emergentes de París, Oxford y Bolonia,
Los métodos educativos de Adhemar fueron adaptados para crear programas de estudio que combinaban rigor intelectual tradicional con innovaciones pedagógicas. Los maestros universitarios adoptaron técnicas de respiración temporal para alternar entre conferencias intensivas y periodos de reflexión contemplativa. Pero quizás la influencia más duradera del trabajo de Adhemar se manifestó en el desarrollo de lo que los historiadores llaman tiempo urbano medieval tardío. A medida que las ciudades europeas crecían y se volvían más complejas durante los siglos XII y XIII, enfrentaron desafíos de coordinación temporal que eran similares en muchos aspectos a los que Adhemar había resuelto en el contexto monástico. Los principios de cronometría híbrida desarrollados en Cluny fueron adaptados para crear sistemas temporales urbanos que combinaban campanadas de relojes mecánicos con señales tradicionales, como cuernos de mercado, campanas de gremios y pregones públicos. Estos sistemas urbanos mantenían flexibilidad para ocasiones especiales y variaciones estacionales, mientras proporcionaban la coordinación regular necesaria para el comercio y la administración. Las técnicas de cronometría pastoral de Adhemar encontraron aplicaciones en la organización de gremios artesanales, donde diferentes craftsmen tenían ritmos de trabajo naturales distintos pero necesitaban coordinar sus actividades para proyectos colaborativos. Los maestros de gremio aprendieron a organizar talleres que aprovechaban los ritmos individuales óptimos mientras mantenían la sincronización necesaria para la producción eficiente. Incluso en contextos completamente seculares, los conceptos de Adhemar sobre cronopsicología aplicada influyeron en el desarrollo de prácticas comerciales y administrativas. Los mercaderes descubrieron que alternar periodos de negociación intensa con intervalos de reflexión más relajada producía mejores resultados que mantener un ritmo constante de actividad. Los administradores adoptaron técnicas de respiración temporal para estructurar sus días de trabajo. A medida que Adhemar envejecía, se dio cuenta de que había presenciado y participado en una transformación histórica que iba mucho más allá de la simple introducción de relojes mecánicos. La revolución cronométrica del siglo XII representaba un cambio fundamental en la conciencia humana, el comienzo de la transición desde una experiencia del tiempo como dimensión viviente y sagrada hacia su conceptualización como recurso medible y manipulable. En los últimos meses de su vida, Adhemar trabajó en lo que él consideraba la sección más importante del Liber Temporis, una serie de advertencias proféticas sobre los peligros potenciales de la mecanización total del tiempo. Había previsto que las generaciones futuras podrían llegar a depender tan completamente de dispositivos automáticos que perderían la capacidad de experimentar el tiempo de manera directa e intuitiva. Sus advertencias incluían predicciones sorprendentemente exactas sobre problemas que no se manifestarían plenamente hasta la era industrial moderna. Anticipó que la precisión mecánica extrema podría llevar a una ansiedad temporal, una preocupación obsesiva con intervalos de tiempo cada vez más pequeños que interferiría con la capacidad humana para experimentar períodos más largos de duración significativa. También previó que la estandarización temporal podría resultar en la pérdida de variaciones regionales y culturales en la experiencia del tiempo que habían enriquecido la vida humana durante milenios. Sus escritos incluían recomendaciones específicas para preservar diversas tradiciones cronométricas locales, incluso en un mundo dominado por estándares mecánicos uniformes. Pero las predicciones más profundas de Adhemar concernían lo que él llamaba la separación del tiempo sagrado y profano. Había observado que los relojes mecánicos trataban todos los momentos como equivalentes, cada minuto era idéntico a cualquier otro minuto. Esta uniformidad, aunque útil para la coordinación práctica, contradecía experiencias humanas fundamentales de tiempo que reconocían que ciertos momentos tenían significados y cualidades distintos. Su solución propuesta involucraba el desarrollo de cronometría dual, sistemas que mantendrían tanto medición mecánica precisa para necesidades prácticas como métodos para preservar la experiencia de tiempo cualitativo para propósitos espirituales y culturales. Estas ideas influyeron en tradiciones que persisten hasta hoy en muchas culturas religiosas que mantienen calendarios sagrados junto a sistemas temporales seculares. Cuando Adhemar murió el 23 de septiembre de 1138, durante las vísperas del equinoccio de otoño, un momento que había calculado con precisión característica, fue enterrado en el cementerio monástico de Cluny, con honores reservados para los maestros más venerados de la orden. Su tumba incluía inscripciones que describían no solo sus logros cronométricos, sino también su papel como puente entre épocas. Qui tempus antiquum cum novo conjuncit, quien unió el tiempo antiguo con el nuevo. El reloj híbrido que había construido continuó funcionando durante más de 200 años después de su muerte, mantenido por sucesiones de cronometristas entrenados según los métodos que había desarrollado.
Incluso cuando relojes más avanzados se hicieron disponibles, la comunidad de Cluny mantuvo el sistema de Adhemar como testimonio de los principios cronométricos que había articulado. Copias del Liber Temporis se preservaron en bibliotecas monásticas a lo largo de Europa, y el manuscrito fue copiado y traducido repetidamente durante los siglos siguientes. Fragmentos de sus ideas aparecen en los trabajos de pensadores medievales tardíos como Alberto Magno y Roger Bacon, e incluso influyeron en los primeros desarrollos de relojería mecánica de precisión durante el Renacimiento. Pero quizás el legado más duradero de Adhemar reside en su demostración de que las transiciones tecnológicas no necesitan resultar en la pérdida de sabiduría tradicional. Su ejemplo mostró cómo las innovaciones pueden integrarse con conocimientos establecidos de maneras que preservan lo mejor de ambos mientras crean posibilidades completamente nuevas. En nuestro propio tiempo, cuando enfrentamos transiciones tecnológicas que son tan dramáticas como la revolución cronométrica del siglo XII, los principios desarrollados por Adhemar mantienen relevancia sorprendente. Su enfoque de cronometría adaptativa, su comprensión de cronopsicología aplicada y su visión de sistemas temporales híbridos ofrecen perspectivas valiosas para navegar los desafíos de coordinación temporal en un mundo cada vez más complejo y conectado. El hermano Adhemar de Cluny nos recuerda que el tiempo no es simplemente una dimensión que medimos, sino una experiencia que podemos enriquecer a través de la comprensión cuidadosa y la aplicación sabia de tanto sabiduría tradicional como innovación tecnológica. Su legado vive cada vez que encontramos formas de honrar los ritmos naturales mientras aprovechamos las ventajas de la precisión mecánica, cada vez que elegimos la síntesis sobre la simplicidad, la adaptación sobre la rigidez y la sabiduría sobre la mera eficiencia. Mercaderes y mareas. Navegantes que leían el tiempo en las estrellas. El capitán Giacomo Benedetti ajustó cuidadosamente su astrolabio de navegación mientras la galera genovesa Santa María de la Victoria se balanceaba suavemente en las aguas del puerto de Constantinopla. Era una noche de octubre del año 1453, apenas 5 meses después de la caída de la ciudad en manos de los otomanos, y Giacomo sabía que su capacidad para leer el tiempo en las estrellas determinaría no solo el éxito comercial de su expedición, sino posiblemente la supervivencia de su tripulación de 32 hombres en el viaje de regreso a Génova. ¿Te puedes imaginar la tensión que sentía mientras observaba la constelación de Casiopea alzarse sobre el horizonte oriental? A diferencia de los monjes como Adhemar, que medían el tiempo dentro de la seguridad relativa de los muros monásticos, Giacomo enfrentaba desafíos cronométricos que literalmente eran cuestiones de vida o muerte. En el mar, sin puntos de referencia terrestres, sin campanas de iglesia, sin relojes mecánicos que pudieran resistir la humedad salina y el movimiento constante, la capacidad de determinar la hora precisa mediante observación celestial era la diferencia entre llegar a puerto seguro y perderse para siempre en la inmensidad del Mediterráneo. Giacomo representaba una nueva clase de cronometrista, el navegante mercante que había transformado la medición del tiempo de una práctica contemplativa o ceremonial en una herramienta de supervivencia práctica. Durante sus 23 años navegando entre Génova, Constantinopla, Alejandría y los puertos del norte de África, había perfeccionado técnicas de cronometría marítima que combinaban conocimientos astronómicos ancestrales con innovaciones desarrolladas específicamente para las condiciones únicas del mar abierto. Su arsenal de instrumentos cronométricos era considerablemente más sofisticado que los dispositivos terrestres de épocas anteriores. El astrolabio de navegación que utilizaba esa noche no era el instrumento delicado de latón que habría usado un erudito en tierra firme. Era un dispositivo robusto, construido específicamente para resistir la corrosión salina, los cambios extremos de temperatura y los impactos constantes que eran inevitables en un barco en movimiento. El astrolabio marino de Giacomo había sido fabricado por los maestros instrumentalistas de Nuremberg, utilizando una aleación especial de bronce que contenía pequeñas cantidades de estaño y zinc para aumentar su resistencia a la corrosión. Las divisiones y marcas estaban grabadas más profundamente que en los instrumentos terrestres, para que pudieran leerse incluso cuando la superficie se empañaba con la humedad marina. Los brazos móviles del instrumento tenían articulaciones reforzadas que podían funcionar suavemente, incluso cuando se contaminaban con sal y agua. Pero la innovación más crucial era el sistema de suspensión gimbal que Giacomo había desarrollado en colaboración con los carpinteros navales genoveses. Este sistema permitía que el astrolabio se mantuviera nivelado automáticamente, incluso cuando el barco se balanceaba en aguas agitadas. La técnica requería suspender el instrumento
desde un punto de soporte mediante una serie de anillos concéntricos que podían rotar libremente en 3 dimensiones, compensando los movimientos del barco y manteniendo el astrolabio orientado hacia la vertical verdadera. El uso del astrolabio en condiciones marítimas requería técnicas completamente diferentes de las empleadas en tierra. Giacomo había aprendido a tomar múltiples lecturas rápidas en sucesión, promediando los resultados para compensar el movimiento constante del barco. Había desarrollado métodos para utilizar las estrellas más brillantes incluso cuando la luz de la luna o el resplandor del horizonte hacían difícil ver estrellas más débiles. Más crucialmente, había aprendido a interpretar las variaciones en sus lecturas para determinar no solo la hora, sino también información sobre las condiciones de navegación que no era directamente visible. Por ejemplo, si las lecturas del astrolabio mostraban variaciones rítmicas específicas, Giacomo podía determinar la dirección e intensidad de las corrientes oceánicas que afectaban su barco. Si las estrellas parecían temblar más de lo normal a través del instrumento, sabía que se acercaba mal tiempo, incluso cuando el cielo aún parecía despejado. Estas técnicas de interpretación habían requerido años de experiencia para desarrollarse y no podían aprenderse de libros o manuales. Pero el astrolabio era solo uno de los instrumentos cronométricos que Giacomo utilizaba. Su técnica más confiable para la medición precisa del tiempo nocturno involucraba lo que él llamaba el reloj estelar de navegación, un método para usar las posiciones relativas de diferentes constelaciones para determinar no solo la hora, sino también la fecha exacta e incluso la ubicación aproximada del barco. El reloj estelar de Giacomo funcionaba basándose en el principio de que diferentes estrellas alcanzan sus puntos culminantes, sus posiciones más altas en el cielo, en momentos específicos de la noche que varían predeciblemente a lo largo del año. Había memorizado las horas de culminación de más de 60 estrellas principales para cada mes del año, creando efectivamente un calendario celestial que funcionaba independientemente de cualquier referencia terrestre. La técnica requería una disciplina mental extraordinaria. Giacomo había desarrollado métodos para mantener un reloj mental que funcionaba continuamente, incluso durante el sueño. Utilizaba técnicas de respiración rítmica y recitación mental que había adaptado de tradiciones contemplativas, pero aplicadas al propósito práctico de mantener la conciencia temporal durante las largas noches de navegación. Durante las horas de vigilia, Giacomo alternaba entre períodos de observación celestial intensa e intervalos de navegación más rutinaria. Había aprendido que la fatiga visual podía degradar significativamente la precisión de sus observaciones astronómicas, por lo que había desarrollado rutinas específicas para mantener sus ojos en condición óptima para la observación nocturna. Estas rutinas incluían ejercicios de adaptación a la oscuridad, que comenzaban horas antes del anochecer. Giacomo evitaba mirar directamente cualquier fuente de luz brillante durante las últimas horas del día. Utilizaba gotas de agua de mar filtrada para limpiar sus ojos, e incluso había desarrollado una dieta específica, rica en alimentos que creía mejoraban la visión nocturna. Pero la cronometría marítima de Giacomo enfrentaba desafíos que iban mucho más allá de las consideraciones técnicas. El tiempo en el mar tenía dimensiones psicológicas y sociales que eran únicas del ambiente marino. La tripulación de su galera dependía de él no solo para navegación precisa, sino también para mantener la moral durante los largos períodos de monotonía oceánica. Giacomo había aprendido que la percepción del tiempo se distorsionaba dramáticamente durante las expediciones marítimas prolongadas. Días de calma chicha, cuando los vientos morían completamente y el barco permanecía inmóvil durante horas o incluso días, podían sentirse como eternidades. Períodos de tormenta intensa, cuando cada minuto requería atención desesperada a la supervivencia inmediata, pasaban como relámpagos, pero dejaban a la tripulación exhausta y desorientada temporalmente. Para contrarrestar estos efectos psicológicos, Giacomo había desarrollado lo que él llamaba rituales de anclaje temporal, actividades regulares que ayudaban a mantener a la tripulación conectada con el paso normal del tiempo. Estos rituales incluían oraciones comunitarias en momentos específicos del día, comidas servidas en horarios regulares, independientemente de las condiciones de navegación, incluso sesiones de narración durante las horas vespertinas, cuando las condiciones lo permitían. Los rituales de anclaje temporal no eran simplemente diversiones, eran herramientas de supervivencia esenciales. Giacomo había observado que las tripulaciones que perdían la conexión con los ritmos temporales normales eran más propensas a errores de juicio, conflictos interpersonales e incluso enfermedades físicas que parecían relacionadas con la disrupción de los ciclos naturales del cuerpo.
Una de las técnicas más sofisticadas que Giacomo había desarrollado era el uso de marcadores temporales múltiples para navegación de precisión. En lugar de depender de una sola fuente de información temporal, utilizaba simultáneamente observaciones estelares, cálculos de posición solar, estimaciones de velocidad basadas en la observación de las condiciones del mar e incluso indicadores biológicos como el comportamiento de las aves marinas y los patrones de migración de peces. Los indicadores biológicos eran particularmente valiosos porque proporcionaban información temporal que era específica de ubicaciones geográficas particulares. Giacomo había aprendido a reconocer especies de aves que aparecían en momentos específicos del año en diferentes partes del Mediterráneo. La presencia de ciertos tipos de delfines o ballenas podía indicar no solo la ubicación aproximada, sino también la época del año con una precisión sorprendente. Había desarrollado un calendario marítimo personal que integraba estos diversos indicadores en un sistema coherente de navegación temporal. Este calendario incluía información sobre corrientes estacionales, patrones de viento, temperaturas del agua e incluso fenómenos como la fosforescencia marina que variaban predeciblemente a lo largo del año. Pero quizás el aspecto más notable del trabajo cronométrico de Giacomo era su papel en la revolución comercial que estaba transformando Europa durante el siglo XV. Los viajes mercantes exitosos requerían no solo navegación precisa, sino también coordinación temporal exacta con socios comerciales, autoridades portuarias y otros navegantes. Giacomo mantenía una correspondencia extensa con mercaderes en todos los puertos principales del Mediterráneo, y esta correspondencia funcionaba efectivamente como una red de información temporal que se extendía a lo largo de miles de kilómetros. Cartas que describían condiciones de navegación, oportunidades comerciales y eventos políticos viajaban constantemente entre los puertos, creando un sistema de comunicación que dependía crucialmente de la sincronización temporal precisa. Las cartas que Giacomo enviaba y recibía incluían información cronométrica detallada, no solo fechas, sino también descripciones de condiciones astronómicas, patrones climáticos y otros indicadores temporales que permitían a los destinatarios verificar la precisión de la información recibida. Esta verificación era esencial porque las demoras en la comunicación significaban que la información podía volverse obsoleta peligrosamente antes de llegar a su destino. El sistema de correspondencia mercante también servía como una red de verificación para las técnicas cronométricas de navegación. Cuando Giacomo llegaba a un puerto nuevo, comparaba sus cálculos de tiempo de viaje con las expectativas de los mercaderes locales basadas en información recibida de otros navegantes. Estas comparaciones le permitían refinar continuamente sus métodos y detectar errores sistemáticos en sus técnicas. Pero esa noche de octubre en Constantinopla, mientras Giacomo preparaba su barco para el viaje de regreso a Génova, enfrentaba un desafío cronométrico que iba más allá de la navegación ordinaria. Las condiciones políticas cambiantes en el Mediterráneo oriental significaban que las rutas comerciales tradicionales ya no eran seguras, y tendría que navegar por aguas menos familiares donde sus conocimientos cronométricos habituales podrían no ser aplicables. La caída de Constantinopla había alterado fundamentalmente los patrones de comercio mediterráneo. Las rutas que habían funcionado durante siglos ahora estaban bloqueadas o controladas por nuevas autoridades que podían ser hostiles a los mercaderes cristianos. Giacomo tendría que depender más que nunca de su capacidad para leer el tiempo en las estrellas, porque estaría navegando por aguas donde los puntos de referencia familiares ya no estaban disponibles. ¿Cómo adaptaría un navegante experto como Giacomo sus técnicas cronométricas probadas a condiciones completamente nuevas? ¿Qué innovaciones desarrollaría para mantener la precisión temporal en un ambiente marítimo que había cambiado dramáticamente durante los pocos meses que había pasado en puerto? La adaptación de Giacomo a las nuevas realidades políticas del Mediterráneo oriental reveló dimensiones de la cronometría marítima que iban mucho más allá de la simple navegación. Durante las semanas que pasó en Constantinopla después de la conquista otomana, había estado estudiando no solo las nuevas regulaciones comerciales, sino también los métodos cronométricos utilizados por los navegantes árabes y turcos que ahora dominaban estas aguas. Sus conversaciones con el capitán Mehmed ibn Yusuf, un navegante otomano experimentado que había servido en la flota del sultán durante el asedio, le habían abierto perspectivas completamente nuevas sobre la medición del tiempo en el mar. Los navegantes musulmanes habían desarrollado técnicas cronométricas que integraban observaciones astronómicas con cálculos de oración que requerían precisión temporal extraordinaria para determinar la dirección correcta hacia la Meca desde cualquier punto del océano.
Mehmed había compartido con Giacomo los secretos del Kamal, un instrumento de navegación árabe que consistía en una pequeña tablilla rectangular de madera con una cuerda notre que se sostenía a distancias específicas del ojo para medir alturas celestiales. El Kamal era considerablemente más simple que el astrolabio de Giacomo, pero en manos expertas podía proporcionar mediciones de tiempo y posición que eran sorprendentemente precisas. La genialidad del Kamal residía en su adaptabilidad. Mientras el astrolabio de Giacomo requería condiciones relativamente estables para funcionar correctamente, el Kamal podía utilizarse efectivamente incluso en mares muy agitados. La tablilla se sostenía contra el horizonte, y la distancia a la cual la cuerda se extendía para enmarcar una estrella específica proporcionaba una lectura directa de la altura celestial que podía convertirse en información temporal. Pero más importante que el instrumento mismo eran las técnicas de observación que Mehmed había desarrollado. Los navegantes árabes habían creado métodos para utilizar múltiples estrellas simultáneamente, triangulando sus posiciones para obtener lecturas cronométricas que eran verificadas independientemente por diferentes fuentes celestiales. Esta redundancia múltiple era especialmente valiosa en condiciones de navegación difíciles, donde cualquier observación individual podía ser comprometida por factores ambientales. Giacomo había pasado varias noches trabajando junto a Mehmed en el puerto de Constantinopla, aprendiendo estas técnicas de observación múltiple. El proceso requería una forma de atención dividida que era completamente diferente de los métodos de concentración intensa que había utilizado anteriormente. En lugar de enfocar toda su atención en una sola estrella o constelación, tenía que mantener conciencia simultánea de múltiples puntos celestiales, detectando cambios sutiles en sus relaciones relativas. Las técnicas de Mehmed también incluían métodos para compensar las variaciones en las condiciones atmosféricas que afectaban la visibilidad de las estrellas. Había aprendido a detectar diferencias sutiles en la claridad del aire que indicaban cuándo las observaciones astronómicas serían más o menos confiables. En noches con alta humedad, por ejemplo, las estrellas cerca del horizonte aparecían más débiles y sus posiciones parecían ligeramente distorsionadas por la refracción atmosférica. Para compensar estos efectos de refracción, Mehmed utilizaba lo que él llamaba correcciones estacionales, ajustes a sus cálculos basados en la época del año y las condiciones climáticas típicas de diferentes regiones del Mediterráneo. Había desarrollado tablas complejas que mostraban cómo la refracción atmosférica variaba según la latitud, la estación e incluso la hora de la noche. Pero la contribución más valiosa de Mehmed al arsenal cronométrico de Giacomo fue su introducción a los métodos de navegación cooperativa que habían sido desarrollados por las flotas mercantes árabes. Estos métodos involucraban la coordinación temporal entre múltiples barcos que viajaban en convoy, utilizando técnicas de comunicación que permitían verificación cruzada de observaciones cronométricas entre diferentes navegantes. La navegación cooperativa funcionaba mediante el uso de señales luminosas, linternas con paneles de colores diferentes que podían organizarse en patrones específicos para comunicar información temporal y de navegación entre barcos separados por varios kilómetros. Durante las noches despejadas, un convoy podía mantener comunicación temporal continua, con cada navegante contribuyendo observaciones independientes que se combinaban para crear lecturas cronométricas más precisas que las que cualquier barco individual podría lograr. Las señales luminosas utilizaban un código que Mehmed había ayudado a desarrollar durante sus años de servicio naval. Diferentes combinaciones de luces rojas, verdes y blancas comunicaban información específica, observaciones de posiciones estelares, cálculos de tiempo, advertencias sobre condiciones climáticas cambiantes e incluso coordenadas de navegación complejas. Giacomo se dio cuenta inmediatamente del valor potencial de estos métodos para la navegación mercante cristiana. Los convoyes mercantes genoveses y venecianos habían utilizado durante mucho tiempo sistemas de señales básicos para comunicación, pero nunca habían desarrollado técnicas para compartir información cronométrica entre barcos. La adopción de métodos de navegación cooperativa podría mejorar significativamente tanto la precisión como la seguridad de los viajes comerciales mediterráneos. Durante su última semana en Constantinopla, Giacomo trabajó intensamente con Mehmed para adaptar las técnicas de navegación cooperativa a las necesidades específicas de las flotas mercantes cristianas. Esto requería no solo traducir los códigos de señales árabes, sino también desarrollar nuevos protocolos que pudieran funcionar con los diferentes tipos de barcos y tripulaciones que caracterizaban el comercio mediterráneo occidental. El resultado fue un sistema híbrido que combinaba lo mejor de las tradiciones cronométricas cristianas e islámicas.
Giacomo mantuvo sus técnicas probadas de observación con astrolabio para mediciones de precisión individuales, pero las complementó con métodos de Camal para verificación rápida y observación múltiple. Adoptó las técnicas de corrección atmosférica de Mehmet, pero las adaptó a las condiciones específicas de las rutas comerciales occidentales. Más crucialmente, desarrolló protocolos de navegación cooperativa que podían implementarse gradualmente en las flotas mercantes cristianas sin requerir cambios radicales en las prácticas establecidas. Los capitanes que estaban cómodos con métodos tradicionales podían continuar utilizándolos, pero ahora tenían la opción de participar en verificación cooperativa cuando viajaban en convoy. Cuando la Santa María de la Victoria finalmente zarpó de Constantinopla, el 15 de noviembre de 1453, llevaba a bordo no solo las especias, sedas y otros productos valiosos que Giacomo había adquirido durante su estancia, sino también conocimientos cronométricos que representaban una síntesis única de tradiciones navegacionales mediterráneas. El viaje de regreso a Génova proporcionó la primera prueba práctica de las técnicas híbridas que Giacomo había desarrollado. La ruta que había planeado evitaba los puertos controlados por los otomanos y tomaba un curso más norteño a través del mar Egeo y el Adriático, aguas que conocía menos íntimamente que sus rutas comerciales habituales. Las nuevas técnicas demostraron su valor casi inmediatamente. Durante la tercera noche del viaje, cuando nubes densas oscurecieron la mayoría de las estrellas que Giacomo normalmente utilizaba para navegación, pudo mantener precisión cronométrica utilizando las técnicas de observación múltiple de Mehmet. Incluso con visibilidad limitada, logró identificar suficientes estrellas para triangular su posición y mantener el curso correcto. Más importante aún, cuando el convoy de 3 galeras genovesas que había organizado para el viaje se encontró con condiciones de tormenta severa cerca de Creta, las técnicas de navegación cooperativa permitieron que los barcos mantuvieran coordinación incluso cuando la visibilidad se redujo a apenas unos metros. Utilizando los códigos de señales luminosas adaptados, los navegantes pudieron compartir observaciones cronométricas y de posición que permitieron al convoy permanecer unido y navegar seguro a través de la tormenta. La tormenta también proporcionó una oportunidad inesperada para probar otro aspecto de las técnicas cronométricas híbridas de Giacomo: la capacidad de mantener precisión temporal durante periodos prolongados cuando las observaciones astronómicas directas eran imposibles. Durante casi 48 horas, las nubes densas y la lluvia constante hicieron que fuera imposible ver cualquier cuerpo celestial. En tales circunstancias, los navegantes tradicionales dependían de técnicas de navegación estimada, cálculos basados en la velocidad estimada del barco, la dirección del viento y la duración del tiempo transcurrido. Pero estas estimaciones eran notoriamente imprecisas, especialmente durante tormentas, cuando las condiciones cambiaban constantemente. Giacomo había desarrollado métodos más sofisticados para mantener precisión cronométrica durante periodos de visibilidad limitada. Utilizaba lo que él llamaba relojes de referencia múltiple, técnicas para sincronizar diferentes métodos de medición temporal que podían funcionar independientemente de las observaciones astronómicas. El sistema incluía relojes de agua especialmente diseñados para uso marítimo, que utilizaban arena fina en lugar de agua para evitar problemas de congelación y evaporación. También había desarrollado métodos para utilizar los ritmos naturales de la tripulación, pulsos cardíacos, patrones de respiración e incluso ciclos de sueño, como indicadores temporales de respaldo que podían funcionar cuando otros métodos fallaban. Pero quizás la innovación más ingeniosa era su uso de lo que llamaba cronometría musical, técnicas para medir el tiempo utilizando canciones y ritmos que la tripulación cantaba durante el trabajo. Giacomo había calculado las duraciones precisas de docenas de canciones marineras tradicionales y había entrenado a su tripulación para cantarlas a tempos específicos que correspondían a intervalos de tiempo exactos. Durante la tormenta cerca de Creta, cuando todos los otros métodos cronométricos eran imposibles, Giacomo pudo mantener un sentido aproximado del tiempo transcurrido organizando sesiones de canto estructuradas que funcionaban efectivamente como relojes humanos de larga duración. La técnica no era tan precisa como las observaciones astronómicas directas, pero proporcionaba suficiente precisión para mantener la navegación durante el periodo crítico hasta que las condiciones mejoraran. Cuando las nubes finalmente se aclararon y Giacomo pudo verificar su posición mediante observación directa de las estrellas, descubrió que sus métodos de respaldo habían mantenido precisión cronométrica con un error de menos de 2 horas durante el periodo de 48 horas de navegación ciega.
Para los estándares del siglo XV, esta precisión era extraordinaria. El éxito de las técnicas cronométricas híbridas durante el viaje de regreso estableció la reputación de Giacomo como uno de los navegantes más innovadores de su generación. Cuando llegó a Génova en diciembre de 1453, otros capitanes mercantes ya habían escuchado rumores sobre sus nuevos métodos a través de la red de comunicación marítima que conectaba los puertos mediterráneos. Durante los meses siguientes, Giacomo recibió invitaciones para enseñar sus técnicas a otros navegantes, no solo de Génova, sino también de Venecia, Pisa y otros centros marítimos importantes. Estas sesiones de enseñanza se convirtieron en intercambios de conocimiento que enriquecieron aún más su comprensión cronométrica. Cada navegante que estudiaba con Giacomo traía sus propias experiencias y técnicas especializadas. Un capitán veneciano había desarrollado métodos para utilizar las corrientes del Adriático como indicadores temporales. Un navegante pisano había creado técnicas para leer información cronométrica en los patrones de las olas oceánicas. Un marino catalán había perfeccionado el uso de observaciones lunares para navegación nocturna de precisión. A través de estos intercambios, Giacomo comenzó a desarrollar lo que podríamos llamar la primera escuela sistemática de cronometría marítima en Europa occidental. Sus estudiantes no solo aprendían técnicas específicas, sino también principios más amplios que podían aplicar para desarrollar sus propias innovaciones cronométricas. Pero a medida que la fama de Giacomo se extendía, también enfrentaba presiones crecientes para expandir sus operaciones comerciales y aprovechar las oportunidades que se abrían en el comercio mediterráneo post-constantinopolitano. Los mercaderes genoveses estaban ansiosos por establecer nuevas rutas comerciales que pudieran compensar la pérdida de acceso directo a Constantinopla y veían en las habilidades cronométricas avanzadas de Giacomo una ventaja competitiva crucial. Pero ¿cómo podría un solo navegante, sin importar cuán hábil fuera, escalar sus técnicas cronométricas personales para apoyar las operaciones comerciales a gran escala que los mercaderes genoveses tenían en mente? ¿Qué desarrollos institucionales serían necesarios para transformar las innovaciones cronométricas individuales de Giacomo en un sistema que pudiera revolucionar el comercio marítimo mediterráneo? La solución de Giacomo al desafío de escalar sus técnicas cronométricas personales tomó una forma que sorprendió incluso a los mercaderes genoveses más visionarios. En lugar de simplemente entrenar más navegantes individuales en sus métodos, propuso la creación de lo que él llamaba la Casa del Tiempo Marítimo, la primera institución dedicada específicamente al desarrollo y preservación del conocimiento cronométrico naval en Europa occidental. La Casa del Tiempo Marítimo, establecida en 1454 en un edificio de 3 pisos cerca del puerto de Génova, funcionaba simultáneamente como escuela de navegación, laboratorio de investigación cronométrica, taller de fabricación de instrumentos y centro de coordinación para una red de intercambio de información temporal que se extendía a lo largo del Mediterráneo. El concepto era revolucionario para su época. Mientras que las guilds tradicionales protegían celosamente sus secretos comerciales, la Casa del Tiempo operaba según principios de colaboración abierta que Giacomo había adaptado de las tradiciones académicas islámicas que había observado durante sus viajes. La institución funcionaba bajo la premisa de que el conocimiento cronométrico compartido beneficiaría a toda la comunidad marítima, no solo a navegantes individuales. La estructura física del edificio reflejaba esta filosofía colaborativa. El primer piso albergaba talleres donde maestros artesanos fabricaban astrolabios, camals, relojes de arena y otros instrumentos cronométricos utilizando técnicas que combinaban tradiciones europeas e islámicas. Estos talleres operaban como centros de enseñanza donde aprendices podían observar y participar en todos los aspectos de la construcción de instrumentos. El segundo piso contenía lo que Giacomo llamaba el observatorio permanente, una sala circular con ventanas en todas las direcciones y un techo parcialmente removible que permitía observaciones celestiales continuas. El observatorio estaba equipado con los instrumentos astronómicos más avanzados disponibles, incluyendo astrolabios de precisión excepcional, cuadrantes de gran escala e incluso un reloj de agua experimental que podía funcionar durante semanas sin recalibración. Pero la innovación más importante del observatorio era su sistema de registro continuo. A diferencia de las observaciones ocasionales que realizaban los navegantes individuales, el observatorio mantenía vigilancia astronómica las 24 horas del día, con equipos de observadores rotando en turnos de 6 horas. Estos observadores registraban no solo posiciones estelares básicas,
sino también variaciones sutiles en la visibilidad, efectos atmosféricos y cualquier anomalía que pudiera afectar la precisión cronométrica. Los registros del observatorio crearon, por primera vez en la historia europea, una base de datos comprensiva de condiciones cronométricas que abarcaba múltiples años y estaciones. Esta información permitía a los navegantes planificar viajes con un nivel de precisión temporal que había sido imposible anteriormente. El tercer piso albergaba la biblioteca y scriptorium de la Casa del Tiempo, donde escribas especializados copiaban y traducían textos cronométricos de múltiples tradiciones culturales. La biblioteca eventualmente contenía obras en latín, griego, árabe, hebreo e incluso algunos textos en lenguas vernáculas que describían técnicas cronométricas locales de diferentes regiones mediterráneas. Pero más allá de simplemente preservar conocimiento existente, el scriptorium funcionaba como un centro de síntesis intelectual donde diferentes tradiciones cronométricas se combinaban para crear nuevas técnicas. Los eruditos empleados por Giacomo no eran simplemente copistas, eran investigadores activos que experimentaban con nuevas combinaciones de métodos tradicionales. Una de las innovaciones más significativas que emergió del scriptorium fue el desarrollo de tablas cronométricas universales, conjuntos de datos que permitían a los navegantes calcular tiempo y posición para cualquier ubicación en el Mediterráneo utilizando observaciones de cualquier combinación de cuerpos celestiales. Estas tablas representaban años de trabajo colaborativo entre matemáticos, astrónomos y navegantes experimentados. Las tablas universales resolvían uno de los problemas más persistentes de la navegación mediterránea: la necesidad de memorizar información cronométrica específica para cada ruta y estación. Con las nuevas tablas, un navegante podía calcular información temporal precisa para ubicaciones que nunca había visitado anteriormente, siempre que pudiera observar las estrellas apropiadas. Pero la contribución más duradera de la Casa del Tiempo fue su red de estaciones cronométricas, establecidas en puertos a lo largo del Mediterráneo. Estas estaciones, operadas por graduados del programa de entrenamiento de Giacomo, mantenían observaciones astronómicas locales y proporcionaban servicios de calibración para navegantes visitantes. Cada estación cronométrica funcionaba como una extensión de la Casa del Tiempo principal, manteniendo los mismos estándares de precisión y utilizando técnicas coordinadas que permitían comparaciones directas entre diferentes ubicaciones. Los navegantes podían llegar a cualquier puerto con una estación cronométrica y verificar la precisión de sus instrumentos mediante comparación con observaciones locales estandarizadas. La red de estaciones también creó, por primera vez, un sistema de comunicación temporal que funcionaba a velocidades cercanas al máximo teórico para la época. Utilizando barcos correo especializados que viajaban en rutas optimizadas, las estaciones podían intercambiar información cronométrica con demoras de solo unas pocas semanas, permitiendo coordinación temporal a escala mediterránea. Esta coordinación temporal a gran escala tuvo implicaciones que se extendieron mucho más allá de la navegación. Los mercaderes podían ahora programar encuentros comerciales con precisión sin precedentes, coordinando la llegada de productos de múltiples fuentes a mercados específicos en momentos óptimos. Los banqueros podían sincronizar transacciones financieras complejas que involucraban múltiples ciudades. Incluso las operaciones diplomáticas se beneficiaron de la capacidad de coordinar comunicaciones con precisión temporal mejorada. El éxito de la Casa del Tiempo atrajo la atención no solo de navegantes y mercaderes, sino también de eruditos inventores que vieron el potencial de aplicar técnicas cronométricas marítimas a problemas terrestres. Durante la década de 1460, la institución comenzó a recibir visitantes de universidades, cortes reales e incluso monasterios que buscaban adaptar los métodos de Giacomo a sus propias necesidades cronométricas. Uno de estos visitantes fue el joven Leonardo da Vinci, quien pasó varios meses, en 1467, estudiando en la Casa del Tiempo. Leonardo se sintió particularmente fascinado por las técnicas de cronometría mecánica que los artesanos de la institución habían desarrollado para crear relojes marítimos resistentes. Sus estudios allí influyeron directamente en sus posteriores diseños de mecanismos de relojería y otros dispositivos de medición temporal. Otro visitante notable fue Johannes Müller, conocido como Regiomontanus, quien utilizó las tablas cronométricas universales desarrolladas en Génova como base para sus propias innovaciones en astronomía matemática. Las técnicas de observación continua que había aprendido de Giacomo influyeron en sus métodos para crear las tablas astronómicas más precisas del siglo XV.
Pero quizás el impacto más significativo de la Casa del Tiempo se manifestó en su influencia sobre el desarrollo de la navegación oceánica de larga distancia. Cuando los exploradores portugueses y españoles comenzaron a aventurarse más allá del Mediterráneo hacia el Atlántico abierto durante las últimas décadas del siglo XV, muchos de ellos habían sido entrenados en técnicas cronométricas desarrolladas por Giacomo y sus sucesores. Cristóbal Colón, por ejemplo, había visitado Génova en 1479 y había estudiado brevemente en la Casa del Tiempo. Aunque su entrenamiento allí fue relativamente breve, las técnicas de navegación cooperativa y observación múltiple que aprendió resultaron cruciales para el éxito de sus viajes transatlánticos posteriores. Vasco da Gama había tenido una exposición más extensa a los métodos genoveses a través de navegantes portugueses que habían sido entrenados en la Casa del Tiempo. Las técnicas de cronometría adaptativa que utilizó durante su viaje épico alrededor de África hacia la India mostraban influencias claras de las innovaciones desarrolladas por Giacomo. A medida que Giacomo envejecía, se dio cuenta de que había presenciado y facilitado una transformación en la cronometría que iba mucho más allá de las mejoras técnicas. La Casa del Tiempo había demostrado que el conocimiento cronométrico podía organizarse institucionalmente de maneras que amplificaban las capacidades individuales y creaban nuevas posibilidades para la coordinación humana a gran escala. En sus escritos posteriores, Giacomo reflexionó sobre las implicaciones más amplias de esta transformación. Había observado que la capacidad de medir y coordinar el tiempo con precisión no era simplemente una herramienta técnica, sino una forma de poder social que podía alterar fundamentalmente las relaciones entre comunidades, naciones e incluso continentes. La precisión cronométrica había hecho posible el comercio a larga distancia en escalas sin precedentes, pero también había creado nuevas formas de dependencia e interdependencia. Las comunidades que dominaban técnicas cronométricas avanzadas tenían ventajas significativas sobre aquellas que dependían de métodos tradicionales menos precisos. Giacomo había previsto que estas ventajas cronométricas eventualmente se convertirían en factores determinantes en la competencia entre naciones europeas por el control del comercio mundial. Las naciones que pudieran desarrollar y mantener sistemas cronométricos superiores tendrían ventajas cruciales en navegación, comercio e incluso en operaciones militares. Sus predicciones resultaron ser extraordinariamente exactas. Durante los siglos siguientes, el dominio europeo de los océanos mundiales dependió crucialmente de ventajas cronométricas que se podían rastrear directamente hasta innovaciones desarrolladas en instituciones como la Casa del Tiempo Marítimo. Cuando Giacomo murió en 1487, a la edad de 68 años, la Casa del Tiempo había crecido hasta incluir sucursales en Barcelona, Marsella, Venecia e incluso Lisboa. La red de estaciones cronométricas se extendía desde el Mar Negro hasta Gibraltar, y los métodos desarrollados en Génova estaban siendo adaptados para uso en el Atlántico, el Índico e incluso el Pacífico. Su funeral, celebrado en la Catedral de San Lorenzo en Génova, atrajo representantes de toda Europa: reyes, mercaderes, navegantes, eruditos e inventores vinieron a rendir respeto a un hombre que había transformado la medición del tiempo de una habilidad personal en una ciencia institucional. Pero quizás el homenaje más apropiado a Giacomo fue la continuación y expansión de su trabajo por parte de sus estudiantes y sucesores. La Casa del Tiempo continuó funcionando durante más de 200 años después de su muerte, adaptándose continuamente a nuevas tecnologías y desafíos cronométricos, mientras mantenía los principios de colaboración abierta y excelencia técnica que él había establecido. En las paredes de la Casa del Tiempo, inscrita en latín elegante, se podía leer la máxima que había guiado el trabajo de Giacomo durante toda su carrera: Tempus est mensura motus, sed motus est mensura vitae. El tiempo es la medida del movimiento, pero el movimiento es la medida de la vida. Esta frase capturaba la comprensión esencial que había guiado las innovaciones cronométricas de Giacomo: que medir el tiempo no era un fin en sí mismo, sino un medio para permitir que los seres humanos coordinaran sus movimientos, físicos, comerciales, intelectuales, espirituales, de maneras que enriquecieran y expandieran las posibilidades de la vida humana. El legado de Giacomo Benedetti nos recuerda que los avances en la medición del tiempo no son simplemente mejoras técnicas,
sino transformaciones que alteran fundamentalmente las capacidades humanas para la cooperación, la exploración y la creación. Su trabajo estableció principios precisión rigurosa combinada con adaptabilidad creativa, colaboración abierta, equilibrada con excelencia individual, respeto por la tradición integrado con innovación audaz, que siguen siendo relevantes para cualquier esfuerzo por mejorar nuestra comprensión y uso del tiempo. En nuestro propio siglo, cuando enfrentamos desafíos de coordinación temporal, que son tan complejos como los que enfrentaron los navegantes del siglo XV, podemos encontrar inspiración en el ejemplo de Giacomo, un hombre que transformó las limitaciones técnicas en oportunidades para la innovación institucional y que demostró que el verdadero dominio del tiempo viene no de controlarlo, sino de aprender a trabajar creativamente dentro de sus ritmos eternos.